8:50 estamos conversando con el politólogo Alberto Vergara, que presenta mañana una nueva edición de su libro Ciudadanos sin República, de la precariedad institucional al descalabro político. Señor Vergara, lo que esperamos de los politólogos es que aclaren a la opinión pública en general lo que quieren decir las palabras que usamos. Y las palabras importantes en política es cómo nos clasificamos en un espectro que va desde la izquierda hasta la derecha, desde los fujimoristas hasta no sé quiénes. En el Perú hemos usado palabras como izquierda y derecha, que tienen un origen geográfico en el Parlamento francés, y luego muchas palabras vinculadas a nombres de los fundadores, con la excepción rara del APRA, que no se decían ayistas, sino apristas. Pero ha aparecido en los últimos tiempos ciertos conceptos como caviares. Hay quienes piensan que el uso de una metáfora animal es mal en general para el diálogo político porque rebaja el nivel de los adversarios. Otros creen que es un concepto confuso, que no se logra definir bien y que permiten entonces descalificar caviar, caviarón, caviará, etcétera. ¿Qué piensa usted sobre esta palabra? Ojo que Carvalho está ofendido, así que... No, ofendido en absoluto, Sí, en absoluto no ofendido. Yo soy un hombre independiente y crítico de todo, pero sí creo que necesitamos aclarar cómo es que nos referimos unos a otros y cómo es sobre todo que nos denigramos unos a otros. Antes se usaba rábano, antes se utilizaba, ¿no? Expresiones de una manera marginal, búfalo, lobos, zorros, etcétera. Pero en fin, caviares, que es una metáfora animal. Mira que está indignado. Yo creo que es la manifestación lingüística de nuestra precariedad política. Es decir, ante la ausencia de ideas, de ideologías, de gente en capacidad de articular políticos, triunfa la chapa. Entonces, del otro lado, derecha, bruta, chorada. Claro. También, claro. Pero no hay adjetivo ahí. Creada por un fujimorista, lo más gracioso. Son sustantivos, ¿no? Peor. Pero es peor, dice bruto directamente. Sí, pero quiero decir... No te calificas y no te nombras, ¿no? Bruto achorado, es decir, no hay un adjetivo. O sea, caviar te parece peor que te digan a bruto. No, ambos me parecen mal. Es decir, el no valorar... Creo que te fastidia lo de bruto y no lo de achorado. Claro. No, lo que me da risa es que lo creó un fujimorista, la expresión. Alguien que trabaja con el fujimorismo. ¿Cómo estamos divididos políticamente ahora? Yo creo que, a ver, la política, a mí me da la impresión que en el Perú realmente quienes seguimos la política son un puñado de personas que viven en 3 distritos de la ciudad. Un poco más. Y el resto está en lo suyo, viendo con asco, indignación o indiferencia, y sobre todo indiferencia, lo que ocurre en el mundo de la política. Yo me acuerdo que hace algunos años con Alfredo Torres conversando le decía, ¿por qué no incluimos en una encuesta? Y no sé por qué no lo hicimos, seguramente nos olvidamos, yo estaba de paso en Lima. Preguntar en una de las encuestas de apoyo por la pregunta caviar, ¿cuánta gente podía definir qué cosa, o si la usaba, o si la había oído? Y hubiera sido interesante hacerlo porque me acuerdo que era hace varios años, y supongo que lo que encontraríamos hoy es que la cantidad de gente que la usa, que la entiende, ha aumentado exponencialmente. Y además creo que algo interesante, ahora que lo dices, no lo había pensado, pero creo que hay un contenido que va mutando en el tiempo para la palabra. No solo porque al inicio estaba asociado a decir izquierda caviar, o sea, el caviarismo era algo que calificaba a la posición de izquierda, pero... ¿Qué es el origen francés de la palabra? Absolutamente. Izquierda caviar, pero no me parece un dato menor que la gente dejó de usar el componente ideológico de la palabra. En un país donde las ideas no importan, evidentemente te estorbaba la cosa de izquierda y se ha quedado caviar, que es algo más sociológico, bueno para el cachondeo, y que es la traducción, me parece, precaria de nuestra política. Ahora la nueva estación, perdón, Pati, la nueva estación de la palabra, me parece, cuando oyes a los jueces ahora hablando y dicen, no, pero los caviares se me ha aprendido, pues hermanito, hazte algo para que no. Entonces ya caviar pasó a ser algo que identifica, que creció y que es casi como la confesión de no nos están dejando hacer tranquilamente nuestra corrupción unos sujetos que no puedo definir quiénes son, pero son unos que están interfiriendo con la corrupción. Entonces es como una nueva estación en ese itinerario largo de la palabra, que me parece relevante, ¿no?, mencionarlo. Pero además hay una cosa interesante, la izquierda caviar, es decir, el más identificado con la izquierda, ha pasado a ser terruqueado.
O sea, claro, ha pasado a estar truqueado, lo cual es muy grave, porque el caviar se ha extendido, y ese espacio que dejó aparte de la izquierda caviar se ha vuelto un espacio para terruquear, ¿no? Claro, caviar es todo lo liberal ahora. Y todo lo izquierdista es terruco. Terruco, ¿no? Efectivamente. ¿no? Pero también es cierto que visto desde una perspectiva del espectro político, ¿no? Que lamentablemente por una casualidad cruzada con sistema electoral terminó teniendo una mayoría que es absolutamente... Caviar no es liberal, caviar no es liberal, Bueno, Barrioso entra en caviar. Barrioso no es caviar. Ah, ¿no? Social confuso. ¿Qué cosa es liberal? Teoría política. ¿Qué cosa es liberal en el Perú? Porque eso es una palabra como progresista de uso muy antiguo. Viene desde Domingo Elías en 1840 y tantos. Pero la palabra progresista se usa poco ahora en el Perú, y liberal es también una palabra un poquito ambivalente, ¿no? Sí, claro, o sea, son palabras como todo gran concepto teórico, nunca vas a llegar a una definición exacta, pero yo creo que en el Perú liberal me parece que es, para mí por lo menos, es claramente una defensa simultánea de una economía de mercado y de la democracia como sistema político, y que como sistema político que tiene que ser permanentemente apoyado, fortalecido, que tiene que generar una adhesión de la ciudadanía, y que entonces es básicamente la combinación que creo que en el Perú quien la encarga sin ninguna duda en los últimos 30 años es Vargas Llosa. Me parece claramente que es el representante más que de Soto. Sí, porque el que marca la agenda es de Soto. Desde la famosa conferencia con Hayek, ¿te acuerdas? En el año 81. Estoy de acuerdo, pero yo creo que de Soto es más cercano a lo que yo llamaría neoliberalismo. No es casualidad que él sea muy cercano al fujimorismo y que crea que sus reformas de institucionalidad asociadas a la propiedad privada han sido hechas con dictaduras en un montón de partes, con democracias también. No es una postura política a la cual le genere muchos problemas trabajar en democracia o en dictadura. Creo que eso no es el liberalismo de Vargas Llosa, donde sí tiene que ser un combo indestructible. Pero además, con algo que yo no le encuentro a Vargas Llosa, tal vez por temas generacionales, que ahora el liberalismo tiene que incluir una defensa de derechos civiles, por ejemplo, muy explícita, ¿no? Sobre la vida de las personas. Pero el liberalismo también tiene que traer tolerancia, y si hay alguien intolerante en el país de Vargas Llosa. O sea, sus odios son ya legendarios. No creo, yo creo que es un tipo de personaje. Por favor, es un tipo de personaje que la tiene un sociedad tema necesita. Con los fujimoristas impresionante. No creo. Es un intransigente, como ha habido tantos en el mundo occidental, como Orwell, como Sabater, como Bertrand Russell. Es la intransigencia ante el abuso, y que ha estado ahí desde siempre. Si tuviera un problema un anti muy marcado, y un liberal no debe ser anti. No, porque su posición es a favor de una serie de cosas que son las que lo llevan a oponerse aquí en el fujimorismo, pero veamos más allá. O sea, se ha opuesto a los Kirchner, antes a Cuba, afuera. Eso es afuera. Por supuesto, pero responde a los mismos valores. Likud en Israel. Y la palabra facho, ¿por qué ha adquirido una cierta boga esos últimos tiempos? DBA más se usa más. Sí, DBA se usa más. Facho suena como muy de fuera, ¿no? Como antiguo. Como antiguo. Y es setentero. Y también me parece que hay que tener cuidado con las exageraciones, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los términos como fascista o totalitario. Creo que para que signifiquen algo tienen que realmente aludir a algo. No podemos banalizar las palabras, ¿no? Yo creo que eso es No, porque caviar fue creado para una circunstancia determinada inocua. Facho y terruco no. O sea, son palabras con una historia anterior horrenda, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener cuidado con a quién se la pones encima, ¿no? Y la otra palabra temible, etnocacerista. ¿Tiene futuro o no? Su composición es casi tan chiflada como su contenido. Bueno, dependiendo de cómo definimos futuro, pero si es un futuro... moderadamente pluscuamperfecto, yo creo que puede tener sin ningún problema, desde luego. 10% de votos, no le veo por qué no. Ya es bastante mala noticia. Muchas gracias, Alberto Vergara. Quienes quieran conocer mejor los alcances de este libro pueden ir mañana a las 7 de la tarde a la Feria del Libro en la avenida Salaberry. Bueno, y donde va a ser entrevistado justamente por nuestra compañera Patricia del Río. Así es que te escucharemos mañana. Vamos a conversar, no voy a ser entrevistado por Patricia. Bueno, Alberto, muchas gracias por visitarnos y que tenga mucho éxito. Gracias. Este libro que incita a una reflexión crítica sobre nuestra práctica política, nuestro lenguaje político. 8:59, pausa, titulares de la hora y regresamos.